Directora general, queridos amigos, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Botín. Me imagino que ya bastantes habéis venido alguna vez, ¿verdad? ¿O no? Esto suelen empezar los americanos. A ver, ¿cuántos habéis estado ya en la Fundación Botín? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Pues no tantos, lo que significa que los que habéis levantado la mano vais a escuchar algo que ya habéis escuchado un par de veces. Porque además sabéis que las reglas de la comunicación lo que dicen es que hay que repetir siempre lo mismo y muchas veces hasta que quede claro. Y es lo que voy a hacer muy rápidamente. Me presento primero, soy Íñigo Sáenz de Miera, director de la Fundación Botín, y en nombre del patronato de la Fundación, del presidente, de todo el equipo y especialmente del equipo de Talento Solidario, os quiero dar la bienvenida y las gracias. Las gracias porque el hecho de que estéis aquí, os decía de broma ahora Javier, digo, oye, toda esta gente a qué ha venido. Bueno, pues que han escuchado la convocatoria del desafío de Talento Solidario y les ha parecido lo suficientemente interesante como para echar un rato y acercarse a la Fundación esta tarde. Y os doy las gracias porque eso es una primera muestra de que esto puede tener sentido. Digo puede tener sentido porque es algo que desde ya admito, acepto que estamos construyendo todos juntos y que no sabemos muy bien cómo va a salir. Y eso además nos gusta, ¿no? Dejadme primero, y perdonadme que os tutee, que os explique un poquito qué es la Fundación Botín. La Fundación Botín es la fundación de la familia Botín. Es la Fundación Marcelino Botín Sanz de Sautuola y López, que creó Marcelino Botín, que es el tío del actual presidente, Emilio Botín, pues hace exactamente 50 años. Estamos en el 50 aniversario de la creación de la Fundación. Marcelino Botín y Carmen Illera crearon la Fundación para promover el desarrollo social de Cantabria. Pero estando muy asociada la Fundación Botín por la familia Botín, también al Banco Santander, evidentemente, y por lo que ha sido la evolución de la familia en estos 50 años, ya la Fundación Botín se ha convertido en una fundación de ámbito nacional e incluso internacional importante. Es una fundación patrimonial. ¿Qué quiere decir? Es una fundación, lo que llaman los americanos las endowment foundations, que tiene un patrimonio que en nuestro caso está puesto prácticamente del todo en acciones del Banco Santander y que lo que produce ese patrimonio se invierte en programas sociales. Pero siendo una fundación patrimonial es también una fundación operativa. Esto es algo que, por ejemplo, fuera de España no se entiende. En Estados Unidos las fundaciones patrimoniales se llaman granting foundations, tienen dinero y lo reparten. La Fundación Bill and Melinda Gates se gasta al año 2.500 millones de dólares, pero ellos no hacen nada, salvo repartirlo a instituciones que trabajan para la consecución de sus objetivos. Nosotros no. Nosotros somos también una fundación operativa, es decir, los recursos que genera nuestro patrimonio los invertimos en desarrollar programas propios. Tenemos vocación de intervenir en la sociedad nosotros mismos. ¿Haciendo qué? Después de darle muchas vueltas, uno llega a lo que se llama el mensaje del ascensor, ¿no? ¿Cómo cuentas la Fundación Botín si te preguntan qué es en el primero antes de llegar al tercero, ¿no? Decimos que la Fundación Botín explora formas nuevas de detectar y apostar por el talento para generar riqueza, para generar desarrollo económico, desarrollo social, al fin y al cabo desarrollo humano. Explora formas nuevas. Esto es muy importante. No queremos hacer nada que ya esté hecho, que ya sepamos que funciona. Esto tiene un componente de riesgo. También tiene la responsabilidad de medir muy bien los resultados de lo que uno hace para ver si lo que está haciendo merece la pena o no. Pero fijaos que exploramos formas nuevas de hacer siempre lo mismo, que es detectar talento, intentar encontrar gente con talento, específicamente con talento creativo, y ayudarle a que ese talento creativo produzca riqueza. ¿Por qué? Porque creemos que al fin y al cabo solo una persona con talento creativo tiene esa capacidad casi mágica de crear, de hacer que algo exista donde no existía. Con lo cual, exploramos, y permitidme que lo repita, formas nuevas de detectar y apostar por el talento para generar riqueza. Esto lo hacemos en distintos ámbitos. Tenemos un programa interesantísimo
de ciencia y transferencia tecnológica en biomedicina para ayudar a los mejores científicos de España a convertir en riqueza en empresas sus descubrimientos. Tenemos un programa también muy interesante de educación que introduce el desarrollo de la inteligencia emocional y social en el sistema educativo. Tenemos un programa de desarrollo rural, tenemos un programa de arte y cultura, que unido al programa de educación se va a unir en un proyecto precioso que si alguien tiene un rato, que lo ponga en Google, que se llama el Centro Botín, en Santander. Y tenemos un observatorio de tendencias, y no os preocupéis que aunque no lo parezca voy aterrizando, un observatorio de tendencias que intenta hacer dos cosas. Por un lado, divulgar el conocimiento que se genera en los propios programas de la Fundación y, por otro lado, atraer conocimiento para que los programas funcionen bien, y que desde hace 4 años pone en marcha proyectos que van directamente dirigidos al corazón de la Fundación. Programas de detección y desarrollo del talento. Y tenemos 2. Un programa para la función pública en América Latina, que es muy interesante. Es un programa que intenta que más de los mejores alumnos de América Latina se quieran dedicar al servicio público, porque eso genera desarrollo, al fin y al cabo, el buen funcionamiento de lo público. Y en el tercer sector en España, el programa de talento solidario. Veis que de alguna forma ya he ido aterrizando. El programa de talento solidario surge como respuesta a una situación muy concreta que vive España. Yo creo que las fundaciones tenemos que mantener un equilibrio entre programas a muy largo plazo, que no dejemos de hacer por mucho que la situación cambie, la coyuntura cambie, pero al mismo tiempo tenemos que demostrar capacidad de responder a la coyuntura. Y talento solidario responde a la coyuntura. Por un lado, tenemos un país en el que nunca en la historia reciente había habido tanta gente tan buena sin trabajar. Cuando además el reto que tenemos como país es inmenso. Aparte del drama personal, del drama económico, hay un drama de decir, oye, con todo lo que tenemos que hacer, toda esta gente está parada, no están ayudando, no están pudiendo ayudar, ¿no? Y por otro lado, precisamente por la crisis, las organizaciones sociales son más necesarias que nunca. Tienen además más problemas de recursos, con lo cual es muy importante que ganemos lo máximo que podamos en eficiencia social, en sacar el máximo partido de cada euro que invertimos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a las organizaciones sociales y les vamos a decir, ¿qué serías capaz de hacer si contaras con la persona adecuada? Que sea innovador, que sea sostenible en el tiempo, que tenga un impacto medido. Y nos presentan programas, proyectos, las organizaciones sociales. Pues este año, ¿cuántos? 550, muchos. Y seleccionamos los que creemos que son mejores, los 15 mejores. Y una vez que están seleccionados los proyectos y los perfiles, nos vamos al mercado del desempleo, vamos a decir. Y buscamos esos perfiles de gente que lleva 2 años en el desempleo y nosotros ayudamos a la incorporación de esa persona para llevar a cabo ese proyecto en la organización social, financiando el salario de esa persona durante al menos 1 año y como máximo 2. Y esto llevamos haciéndolo 4 años, ¿no? Este es el 5.º año. Y este año pusimos en marcha un proceso bastante informal, pero al mismo tiempo sistemático, de hablar con actores, con gente que participabais, lo digo porque algunos estáis por aquí, en Talento Solidario, para decir, ¿de qué podríamos mejorar? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las grandes necesidades, los grandes déficits, los grandes retos del tercer sector, del sector social en España? Y en varias reuniones salieron siempre 2 cosas. Una, la innovación. Incluso en Talento Solidario a veces decimos, bueno, son suficientemente innovadores los programas, los proyectos que nos presentan, y pues podrían serlo más. Tenemos que ser capaces de buscar formas nuevas de hacer las cosas. Tenemos que forzarnos a inventarnos cosas. Y el segundo, a veces inventarnos cosas es copiarlas, de otro sitio y traerlas. No, a veces no es tan complicado. Y el segundo es la colaboración entre instituciones. Muy curioso, no sé si os habéis parado a pensarlo, y esto pasa, vengo de estar en Washington en la reunión anual del Council of Foundations en Estados Unidos, que se juntan organizaciones de todo el mundo, y estos son también los 2 grandes retos. Como os digo, el segundo es la colaboración entre instituciones. Mirad si habrá
competencia entre la banca, digo por un sector que aquí en la Fundación nos pilla cerca, pero la banca tiene sistemas para trabajar juntos y ofrecer créditos sindicados para grandes proyectos, ¿verdad? Colaboran. Otro ejemplo que por el Centro Botín tenemos muy cercano, las constructoras. Mira si compiten entre ellas, pero luego forman UTEs para hacer grandes proyectos. Pero en cambio las organizaciones sociales, por alguna razón extraña, nos cuesta colaborar entre nosotros. Y lo digo en primera persona, nos cuesta. No tenemos trabajados los sistemas que nos permitan trabajar salvaguardando cada uno sus objetivos, pero buscando objetivos comunes. Entonces, de esta reflexión surgió el desafío de talento solidario, que proviene también de algunas primeras conversaciones del tema del reto, ¿no? Una de las formas de generar innovación es presentar retos, no es premiar al que ha tenido una idea porque ya la tuvo y tú la estás premiando a posteriori, con lo cual no has generado innovación, sino presentar un problema y decir, a ver quién lo soluciona. Entonces hay gente que se pone a trabajar que no estaba trabajando antes. Entonces surge el desafío de talento solidario y es deciros a las instituciones que trabajáis en el ámbito de lo social, a ver si tenéis alguna idea nueva que responda, en este caso concreto, y puede que cambiemos el reto en otras ediciones, al problema del desempleo juvenil. No a todo el problema del desempleo juvenil, ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera todos juntos, vamos a poder solucionar ese problema. Pero sí, decir, oye, pues a mí se me ocurre una idea, bien porque la conozco que la están haciendo en Canadá, o bien porque se me ha ocurrido de mi observación de la realidad, que creo que podría ayudar a 20 personas en mi ciudad a encontrar empleo. No, a 200, a 12. Ideas nuevas. Y no sabemos qué va a pasar, no sabemos si hay ideas nuevas. Os lanzamos el reto, pensar. ¿Qué se os ocurre que podríais hacer? Y esa es la primera fase del proyecto. Y en esa estamos. Invitaros a pensar qué se os ocurre que se podría hacer relacionado con el reto del desempleo juvenil, que es uno de los más importantes, si no el más importante de este país. Segundo, viendo que recibimos, que no sabemos muy bien lo que nos va a llegar, intentar con vosotros, y os juntaremos, os llamaremos por grupos, uno a uno, encontrar aquellos que creamos que pueden ser los mejores proyectos, que puede que un proyecto que consideremos que puede ser el mejor tenga una parte de uno y otra parte de otro, o no, o es un proyecto que ha presentado una organización social en Murcia. O puede que suceda que hay 4 proyectos muy similares que nosotros creamos que para tener éxito necesitan una serie de recursos y que una organización tiene esos recursos, pero la otra tiene los otros y la otra tiene los otros. Con lo cual vamos a trabajar, vamos a ponerlos en la coctelera con vosotros para intentar configurar al final 2, 3, 4 proyectos que creamos que tienen visos de tener éxito. Y luego, una vez seleccionados, nos vamos a poner a trabajar todos juntos para intentar hacerlo una realidad. Cuando digo todos juntos, es también con un grupo de organizaciones sociales, que no tengo aquí la lista, Javier, tú la vas a contar luego, con un grupo de organizaciones que nos van a ayudar en aspectos financieros, en aspectos jurídicos, en aspectos relacionados con la comunicación. También la Fundación va a poner algo de dinero, pero seguramente el dinero no es lo más importante. Es ponernos a trabajar juntos, mejorar el proyecto, poner algo de recursos y ver a ver si podemos ponerlo en marcha. Ojalá alguno de estos proyectos además sea replicable, sea escalable. Esto será muy importante. Y esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué va a salir de esto? Pues no lo sabemos muy bien. Dependerá de vosotros. Puede ser que no haya tantas ideas nuevas y que nos estemos equivocando al pensar que hay ideas nuevas que no están saliendo, pues porque uno al final pues, se deja llevar por el día a día y no puede dedicar tiempo a esas cosas nuevas. O puede ser que no, que sí haya ideas nuevas. Vamos a ver. En cualquier caso, como veréis, este es un proyecto que nos encanta, como decía antes, porque está en el corazón mismo de lo que es la Fundación Botín. Es intentar detectar talento creativo y buscar formas nuevas de ponerlo a funcionar para generar riqueza. Con la particularidad
y esto sucede en muchos proyectos de la Fundación, que el éxito no depende de nosotros. Nosotros lanzamos la idea, nosotros damos toda la ayuda que podamos, pero al final el éxito depende de vosotros. De vosotros y de todos quienes escuchen esta convocatoria y respondan a ella. Así que por esa respuesta, que ya al menos vosotros habéis demostrado estando aquí, os quiero dar las gracias de todo corazón y os quiero animar para hacer bueno este nuevo proyecto de la Fundación. Y nada más, os dejo ya con Javier y con todo el equipo que os van a explicar todos los detalles y también os van a escuchar para que nos ayudéis a hacer algo que nace sin terminar, para que vosotros lo terminéis. Así que muchísimas gracias. Sí. Muy buenas tardes. La verdad es que después de estas palabras del director general, yo creo que está todo clarísimo. O sea, no sé si hay alguna duda y la convocatoria me parece que está... Ya el reto está en vuestras manos. No sé si hablar, no hablar, no sé qué decir. Bueno, muchas gracias, como decía Íñigo, por estar aquí. Lo ha dicho ya Íñigo, pero ¿por qué nos metemos, por qué os queremos hacer una nueva propuesta? ¿Por qué hablar de un desafío cuando tenéis el desafío cotidiano, que es el de cómo sacar adelante lo que tenéis entre manos, cómo lograr financiación para ese proyecto al que ya no tengo financiación, cómo lograr nuevos voluntarios o nuevas... Ese ya es vuestro desafío. Pero nos parecía que, como estáis acostumbrados a responder a desafíos diarios, os queríamos lanzar un desafío conjunto, como decía antes Íñigo. Nos parecía que después de estos 5 años que llevamos con el programa de Talento Solidario y en el que hemos aprendido mucho de vosotros, de cada una de las organizaciones sociales, de las que hemos recibido mucho y que empezamos con la idea en la primera convocatoria de que lo importante era ese profesional que se incorporaba a vuestras organizaciones para que ayudara, cuando realmente lo que hemos descubierto después de 5 años es que, siendo el profesional muy importante, lo importante realmente es esa organización que está respondiendo día a día a los proyectos y a los retos que tenéis por delante. Y nos parecía que después de casi 2.000 proyectos presentados, 550 fue la última edición, pero la anterior fueron 524 y la anterior 400 y pico, es decir, sumando proyectos, eran más de 2.000 proyectos, más de 7.000 profesionales presentados a las convocatorias. Es decir, hay una riqueza, hay una realidad tan viva y con ganas de innovar, y la innovación no solo se mide por hacer cosas nuevas, sino por evolucionar desde el punto en el que cada uno partís. Innovar a veces es hacer otras, como decíamos antes, cosas que se pueden repetir, pero que no lo había hecho yo nunca. Eso yo creo que también es innovar. Bueno, pues, fruto de eso, dijimos, vamos a hacer una cosa diferente. ¿Cómo podemos ayudar a ese proceso de innovación que tenéis las organizaciones sociales? ¿Cómo poder acompañaros en ese proceso que nos habéis ido transmitiendo a lo largo de estas convocatorias? ¿Y cómo hacerlo de una manera distinta? Y dijimos, bueno, pues ahora, en vez de presentarnos vosotros el proyecto, os presentamos nosotros el desafío. Es decir, ahora el reto os lo lanzamos nosotros. Claro, lanzar un reto con la cantidad de ellos que tenemos es relativamente sencillo. Y decidimos que para esta ocasión y en esta primera experiencia piloto, un reto era el del desempleo. Y estuvimos pensando desempleo de mayores, desempleo de mujeres, desempleo de jóvenes, desempleo en general. Y quisimos acotar el programa porque nos parece que hay un tema quizá igual de acuciante que otros, pero con las cifras realmente desorbitadas, que es el desempleo juvenil, con una tasa superior al 57%. Y nos parecía un reto suficientemente interesante, que además, como luego repetiré, porque lo volveré a decir, no está llamado a que solo las organizaciones que trabajan o que trabajáis en el desempleo se presenten. Yo creo que es un reto que nos puede interpelar a todos. Cada uno trabajáis en colectivos distintos, luego y al final, si queréis, volvemos a comentarlo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué queremos apoyar? Pues visto que, por un lado, nos parecía que hay
es clave la innovación, es clave plantear nuevas soluciones a ese problema. Por otro lado, como ha dicho Íñigo, nos parece que ante grandes desafíos, ante grandes retos, es necesario mirar a los lados, mirar a otros, es necesario pedir ayuda, es necesario trabajar con. Pues nos parecía que también la idea es que con aquellas ideas o iniciativas, no tanto proyectos, sino ideas o iniciativas, podáis presentaros a la convocatoria, que luego comentaremos cómo es, y que lo podáis hacer vosotros, con otros, en donde lo que vamos a tratar es ayudarnos todos a ir conformando que esa iniciativa, esa idea, pueda madurar y pueda convertirse al final en un proyecto o mejorarlo, ese proyecto, escalarlo y poder ponerlo en marcha. Ahora diremos cómo, y además veo que incluso algunas de las personas que hemos invitado para ayudarnos a contarlo han venido y por lo tanto les vamos a hacer hablar de un modo o de otro. Y si no, a la fuerza, que veo algunos que estáis muy parapetados dentro del grupo. Dos características creemos que son claves en la presentación de esta convocatoria. La primera, la idea de innovación. ¿Qué entendemos por innovación? ¿Se puede trabajar de una manera diferente? Y para ello, creo que Miquel Paladella estaba por aquí, porque le invitamos y creo que confirmó que venía. Ahí veo a Miquel. Yo quería preguntarte, Miquel, si ves la necesidad de que las organizaciones sociales pensemos de manera diferente hoy, si no lo estamos haciendo ya, si podemos, aunque creamos que lo estamos haciendo ya, podemos hacerlo de manera diferente, podemos aprender de otros a innovar, a cambiar procesos. Así que te voy a pedir que te levantes y nos cuentes. Muchas gracias, Miquel. ¿Chillaré? No, no chillaré. La respuesta a la pregunta es curiosa porque la cuestión de la innovación, hay gente que la responde de una manera extraordinaria y hay gente que te dice que es un lujo. Hay gente que te dice, yo simplemente no puedo sobrevivir haciendo lo mismo que llevo haciendo 10 años, y hay gente que te dice lo contrario, que te dice que hacerlo, que plantearse la idea de innovar no es tan posible. Entonces, lo que quería hacer, para tratar el tema de la innovación, lo primero siempre es responder a los porqués. Porque es que si no nos perdemos un poco en el proceso. Y el porqué de la innovación social, yo creo que simplemente os voy a dar 3 razones. Yo creo que con 3 tenemos suficientes, porque si no al final nos enrollamos demasiado. Pero las 3 razones, la primera, yo creo que la foto nos lo enseña, es que muchas de las respuestas que estamos dando a los retos sociales que tenemos hoy en día se están agotando. Es decir, que están llegando a este dead end, a este camino sin retorno, en el cual sabemos que no son sostenibles, porque no tenemos ni los recursos ni la dimensión para tratar el problema en toda su amplitud. El segundo, relacionado con este, es el problema financiero, y esto yo creo que muchos lo estamos viviendo en el día a día. No tenemos la misma cantidad de recursos que teníamos antes. Nuestros ingresos, los ingresos de la administración, los ingresos que las fundaciones están poniendo a disposición de todos aquellos que trabajamos en el sector social, son mucho menores, pero no menores en un 10 o un 15%, que con mejoras de eficiencia nos arreglamos. Son reducciones de presupuesto de un 50, de un 70, de un 80%. Y con eso nos obligan a repensarnos, de arriba abajo. Y el tercero, o el segundo, perdón, el tercero ya, es que muchas veces los problemas a los que nos enfrentamos, los retos a los que nos enfrentamos están creciendo tan rápido que nos volvemos irrelevantes, porque nuestra organización no crece al mismo ritmo que los problemas. Nuestras respuestas no crecen al mismo ritmo. Estamos condenados a la irrelevancia. Cuando el problema de desempleo alcanza las cifras que tenemos en España, darle con la misma solución siempre para intentar sacar del desempleo a 5, a 10, a 15, a 20 personas, por ahí no vamos. Hay que pensar un poquito más en grande, ¿no? Entonces hay que repensar, por eso, otro motivo de la innovación. Y el último que me gustaría destacar, y hay muchos más, es que no sabemos lo que funciona. No tenemos evidencia de que las cosas que estamos haciendo hoy en día funcionan. ¿Tenemos evidencia anecdótica? Muchísima.
Pero detrás de la anécdota nos escondemos en que no tenemos datos para verificar si realmente esto es capaz de dar con una solución del alcance que necesitamos a ese reto. Entonces, con estas ideas, con estos motivos, quería tratar el tema de la innovación, pero también aclarando un tema, y es que la innovación no es simplemente invención, no es pensar en ideas nuevas. Y esto yo creo que nos cansamos a veces, los que trabajamos mucho en innovación, nos cansamos de repetir que simplemente no es sentarnos a hacer un brainstorming y a ver qué sale. Sobre todo la diferencia entre innovación e invención o idea nueva es que se aplica. Y por tanto genera valor, y genera un nuevo valor. Hay gente que ya el valor lo llama impacto. Eso sí que es innovación. Es decir, una nueva manera de generar más valor de una manera más eficiente, más eficaz, pero realmente que genere ese valor. Si no está en el mercado, si no está en la sociedad, si no realmente no consigue esos resultados, no es innovación. Es una invención, una idea, es aire caliente, a veces que llamamos algunos, ¿no? Entonces decimos, vale, pues la innovación ya la sabemos el porqué, sabemos más o menos lo que es, pero el gran problema es que siempre tenemos a gente que nos explica lo que es y habla de eso, pero no sabemos el cómo. Y como nosotros en App Social trabajamos mucho buscando innovaciones probadas con éxito en muchos países e intentamos traerlas aquí, he pensado, bueno, ¿qué lecciones hemos aprendido de 3 años trabajando en identificar las mejores innovaciones a nivel mundial que pudiese compartir con vosotros? Y os traigo 5 lecciones y con eso acabo, a no ser que me echéis antes. La primera es lo más fácil, la única manera de experimentar hoy en día, o sea, de innovar hoy en día, es experimentando. Es con el ensayo-error. Es probando una cosa en situación real, midiendo qué impacto tiene, aprendiendo y adaptándonos a esas medidas, a esos indicadores que nos han dado y volviéndolo a probar de nuevo. Y seguir repitiendo, esto es un proceso iterativo, de repetición, hasta que demos con la clave. Primer elemento, ¿no? Y aquí hay una serie yo creo que de frases importantes que me gustaría compartir con vosotros. Una, en inglés, se llama fail quick, fail cheap, fail often. Es decir, equivócate mucho, muy a menudo, rápidamente y en barato. Esto de que los americanos dicen, qué bueno es equivocarse. Yo odio equivocarme. Pero entonces, si al menos lo hago, que sea en pequeño, que sea rapidito. Y que me cueste poco, que no me mate. ¿Vale? Entonces, empecemos siempre en pequeño, estos primeros pasitos, que sean en real, que sea con gente real, y que nos indique, lo midamos enseguida, y que nos indique qué camino es el bueno y qué camino no es el bueno, ¿no? Esto es uno de los puntos. El otro es que muchas de las innovaciones, las más potentes que estamos en contacto, están tan cercanas, pero tan cercanas al beneficiario, a lo que nosotros llamamos beneficiario, que de hecho las crean ellos. Y que muchas soluciones están ahí y no las vemos. Y son ellos los que lo viven en primera persona, los que están encontrando en su día a día la manera de solucionar esos problemas. Y de esas soluciones, de esas respuestas que les dan las personas que participan en eso, son las que podemos de alguna manera empezar a escalar. ¿Vale? Entonces yo creo que de ahí hemos aprendido muchísimo de innovaciones que son capaces de codiseñar con los propios beneficiarios las respuestas más eficaces a los problemas que ellos están enfrentándose. Y que de hecho, por fin nos damos cuenta de que ellos no son el problema, simplemente, sino que son parte de la solución y parte esencial, inescapable de la solución. Uy, he apagado. He apretado un botón que no tocaba. Bueno. Vale. ¿Dónde estaba entonces? En el tercero. Vale, experimentar, co-crear. Bien. Detectar y capitalizar recursos latentes. ¿Cuál es la idea esta? La idea es muy simple. Hemos encontrado soluciones fantásticas alrededor de la multitud. Es decir, hemos sabido romper, hay innovadores que han conseguido romper las fronteras de los proyectos pequeñitos buscando la manera de involucrar a la comunidad en la solución. Y esto es lo que llamamos ahora crowdsolving, no ya crowdsourcing, que es parte de esto, pero la idea de que que la multitud, es capaz de tener la capilaridad
y de generar el suficiente valor como para responder en todo su alcance a un problema. Yo creo que por ahí hay unas soluciones brutales. En el sector, por ejemplo, de personas mayores, contáis, os recomiendo que vayáis a verlo, después pondremos recursos en la web de Talento Solidario, con algunos de los ejemplos de cada una de estas innovaciones, de cómo están respondiendo a través de la comunidad, involucrando a la comunidad a personas que hasta ahora que tenían muchas ganas de ayudar, con pequeñas unidades de ayuda que cada día serían capaces de dar, pero que no tienen la manera de hacerlas relevantes, que no tienen la manera de canalizarlas para que sirvan. Bueno, pues con la tecnología y la revolución digital de hoy en día, hoy es posible hacer de esas pequeñas unidades de apoyo, de ayuda, que mucha gente estaría dispuesta a dar, cada día de una manera flexible, etcétera, pues encontramos soluciones brutales para responder a ese drama que aumenta cada día, que son estos problemas sociales de los que hablamos. El cuarto es innovar en modelos de sostenibilidad. Y aquí la palabra clave es preguntarse, de este valor que yo creo generar, de generar empleo o de solucionar un problema en educación, en salud, etcétera, ¿quién puede pagarlo? Porque a veces nos damos cuenta de que vamos siempre todos a los mismos fondos. Las grandes cajas que ya han desaparecido, solo queda una o dos, me parece, y 4 fuentes más. Bueno, pues todos vamos a las mismas. Y yo creo que hay que empezar a pensar de diferente. Y la manera de pensar diferente son estas innovaciones que, por un lado, utilizan recursos, como decíamos antes, latentes, que ya no necesitas demasiados recursos. Simplemente pones la plataforma en marcha y haces que el crowd, que la multitud, solucione el problema. Otro camino que funciona muy bien más allá de las ideologías. Hay gente que aquí me critica mucho porque hablo del mercado. Y es que el mercado nos da muchas salidas para poder generar ingresos y hacer sostenible lo que estamos haciendo. Es decir, que lo que estoy diciendo es que hay modelos de negocio que solucionan problemas sociales. Y que los beneficiarios muchas veces son capaces de pagar por los servicios que generamos. Y si no son capaces de pagar los beneficiarios, igual ellos son capaces de generar el dinero o los recursos para pagar por esos servicios. Y si no, seguramente no ellos, pero en colaboración somos capaces de generar las condiciones para que alguien pague por ellos. Entonces, ahí hay muchas oportunidades y muchos ejemplos también que podemos utilizar para, sobre todo, encontrar esos modelos de sostenibilidad que nos ayuden a solucionarlo. Y atención, los modelos de sostenibilidad caducan, como el yogur, caducan. Aunque digan que no, sí que caducan. Lo que funcionaba hace 5 años seguramente no funcionará de aquí 5. Entonces, con modelos de sostenibilidad, con subvenciones, etcétera, sabemos que tienen una vida, pero tenemos que ser claros que esto no dura toda la vida. Y con lo cual hay ideas buenísimas y proyectos buenísimos que empiezan con un buen modelo de sostenibilidad y que en 10 años caen y tienen que repensarse. Pues yo creo que muchos de nosotros nos encontramos en esta situación de repensar el modelo de sostenibilidad y si no lo hacemos ahora, seguramente la próxima vez ya será demasiado tarde. Y el último, yo creo que también lo comentaba, hay muchos elementos que se comentaban aquí, Íñigo sobre todo, y es el elemento de cooperar, ¿no? De decir, bueno, ¿qué quiere decir cooperar? ¿De qué hablamos? Hablamos de que simplemente no somos seguramente lo suficientemente buenos para hacerlo todo. Y que además los problemas son tan complejos que o lo pensamos, digamos, en abierto, es decir, compartimos gran parte de nuestro conocimiento, nos cerramos una parte pequeñita, que es lo que nos va a dar seguramente el modelo de sostenibilidad de los ingresos. Pero cerramos una parte pequeñita. Pero la gran mayoría lo tenemos que compartir. Lo innovamos en abierto, nos alimentamos de los demás, alimentamos a los demás y a partir de ahí salen las mejores ideas. Y os pongo un ejemplo de mi organización. Nosotros buscamos estas innovaciones en todo el mundo para resolver retos sociales aquí en España. Entonces nos contrata el Ayuntamiento de Barcelona y de repente el Ayuntamiento de Barcelona casi que nos absorbe, nosotros desaparecemos, somos una marca blanca. El Ayuntamiento dice, queremos buscar soluciones probadas para eso. Entonces ya la gente no sabe si somos una ONG o si somos alguien de la administración. Y además de repente nos hablamos con Ashoka porque Ashoka tiene una red de 3.000 innovadores en todo el mundo que ya han sido seleccionados en base a impacto. Y como Ashoka, Skoll, Schwab, Avina y hay 12 o 15 redes internacionales que están buscando innovadores sociales en todo el mundo y que los iluminan. Les ponen una luz encima y les dicen, este es bueno, este tiene una innovación fuerte y potente. Bueno, pues
nosotros abrimos todo nuestro proceso y trabajamos en colaboración porque solo seríamos incapaces de hacerlo. Pero gracias a Xoca, a Avina, al Ayuntamiento de Barcelona, etcétera, somos capaces de importar soluciones probadas con éxito en 6 meses. Si no, nos estaríamos 10 años seguramente en hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es ese tipo de colaboración. Cuando abres tu estrategia entera, y si hay gente que nos quiere copiar, y hay mucha gente que nos quiere copiar, que lo hagan, que nos copien, a ver quién es mejor. Pero yo creo que después nos hablarán de eso, pero yo creo que la ambición de pensar en grande, ¿no? Como decíamos, este tío que estaba encima de un tornillo dándole de esto es inútil. Hay que pensar en grande y buscar las maneras de encontrar modelos de sostenibilidad, centrados en crear valor, en generar valor, y que alguien pague por ese valor el precio justo que se necesita. Y a partir de ahí, abrirlo e intentar hacer lo más eficiente posible colaborando. Y con eso yo creo que ya al menos he apuntado 4 cosas que espero puedan ser útiles porque me han sido útiles a mí. Bueno, muchas gracias, Miquel. A veces cuando uno oye hablar a estas personas que están todo el día, parece, innovando, uno no sabe si es que solo puede saber inglés para innovar y necesita el inglés porque todos los términos son ingleses, o realmente va con mi organización. Yo ya tengo suficientes cuestiones como para pensar si tengo que mirar hacia un lado u otro. No, yo creo que lo que Miquel nos sugiere, me parece, y yo creo que esa es una de las claves de la convocatoria, y al menos como primer objetivo nuestro, que también lo tenemos en Talento Solidario, es animaros a pensar en grande. Que la convocatoria os pueda servir, al menos, a lo mejor es un poco pobre el objetivo, pero para nosotros nos parece que puede ser uno, es que podáis pensar en grande, podáis salir del problema cotidiano, del problema diario, de la solución permanente, del achique de agua que estáis haciendo en cada momento en vuestras organizaciones, para pensar en grande. Ojalá podamos ayudaros. Muchas gracias, Miquel, por tu inspiración. Miquel, además, nos va a acompañar en el proceso, no sé si lo sabe todavía, pero nos acompañará en el proceso y os acompañará a las organizaciones que decidáis asumir, coger el reto, el desafío que os planteamos. El segundo principio que planteábamos era el de la colaboración. Lo decía también Íñigo antes, nos parece que la colaboración, y los primeros somos nosotros, tenemos que aprender mucho de los demás. De hecho, una fundación como la Fundación Botín, que en principio podría pensar que sola puede con casi todo, no es verdad, necesitamos de otros. Y estamos trabajando en algunos proyectos con otras fundaciones y con otras organizaciones y estamos aprendiendo mucho. Y por eso creemos que ese reto de ayudaros a mirar a los lados y a mirar de frente a otras cosas que hacen otros, también puede ser una ayuda importante en la convocatoria. Bien porque sea posterior a la propuesta de la iniciativa o de la idea, o bien porque ya lo estáis haciendo y queráis plantearnos un proyecto con otros. A veces, quien más nos puede contar, y lo decía antes Íñigo con el ejemplo de las empresas, son los propios empresarios y los propios emprendedores, quienes son muy conscientes de que son capaces de salir adelante si se dejan ayudar, si comparten lo que están haciendo con otros que tienen la misma problemática o el mismo deseo o el mismo reto. Y ahí he visto antes a Pilar Andrade, que es la presidenta de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, o algo parecido, que están muy acostumbrados, supongo, a trabajar con otros. ¿Nos puedes dar alguna clave? ¿Tú crees que las entidades sociales somos muy diferentes de las empresariales y podemos hacer cosas juntos o no? Pilar, gracias. Voy a intentar aportar algo más desde el punto de vista de las organizaciones empresariales a lo que ha dicho Íñigo, Javier y Miquel, ¿no? Y desde luego que estamos convencidos de que este reto, que es tan peculiar y con un cierto matiz empresarial, requiere de las organizaciones empresariales, ¿no? Para nosotros, la innovación no es solo una cuestión de resultados y de objetivos, sino principal y necesariamente de procesos.
Estamos, sin ninguna duda, en un tiempo de cambio de contextos y revisión de la configuración de los modelos y formatos que hasta ahora estábamos utilizando, como los anteriores ponentes nos han dicho. Desde luego, tenemos que empezar a utilizar el co-crear, colaborar y cooperar. Es vital. Lo estamos haciendo desde las organizaciones empresariales. Ponía Íñigo antes un ejemplo de cómo las constructoras son capaces de colaborar cuando salen al exterior y competir cuando están aquí. Pues también podemos hacerlo entre organizaciones, administración y organizaciones sociales. Me refería a organizaciones empresariales. Resulta imprescindible ser sensible y proclive a hacer con otros para llegar a todos. Si no, es imposible. Esto implica flexibilización, capacidad de adaptación, proyección, cierta especialización y predisposición a la sinergia. Este contexto va a llevar a las empresas, las administraciones y a los agentes sociales en general a que revisen su cultura organizacional. Esto es, nuevos métodos para nuevos tiempos. No es suficiente generar un producto innovador o ser innovadores, sino que hemos de trabajar en el mensaje, en la difusión y en la asimilación de lo que es la innovación para sus destinatarios. Y hay tarea para todos y todos son parte de la tarea. La actualización de términos y posiciones alcanza incluso la idiosincrasia de que el cliente cada vez es menos cliente y menos fiel. Eso lo vivimos las empresas cada día, para ser más usuario y consumidor atento y sensible al mercado. Esto supone y genera un esfuerzo competitivo que configura un escenario del presente y del futuro. Y es ahí donde debemos operar e interactuar. Las organizaciones empresariales podemos y debemos ser el origen y destino de la innovación, pero en nuestra esencia está ya ser el vehículo y correa de transmisión de la misma, plataforma de comunicación y visibilidad de lo que ya existe, de lo que se ofrece y lo que podemos ser, una verdadera misión para servir y ser eficaces. Por ello, somos camino y aliado indispensable para aterrizar en la realidad de lo cotidiano, en lo que se produce y en lo que se propone. La innovación en organizaciones concebidas con plataformas de utilidad, de encuentro, de comunicación, de conexión de la demanda, reivindicaciones y respuestas, acepta como pilar insustituible su papel de proximidad, de ser pedazos de la realidad de muchos para ser la parte de toda la respuesta de todo o de casi todo. La innovación en las organizaciones exige un proceso responsable de reversión y enfoque hacia los motivos del colectivo, los socios, los destinos, los fines, los protagonistas y los principios, respetándolos de cada organización que participe. Desde la premisa de ser por y para, con los socios asociados, de encarnar verdaderamente una voz y empatizar y conectar en cada situación y crear organizaciones exponencialmente que sean agentes de cambio y de evolución, juntas, cooperadores necesarios entre administraciones y otros agentes sociales. Debemos buscar la productividad generosa y flexible, la convergencia eficaz, porque ninguna organización lo es todo, ni representa todo, pero muchas juntas sí son capaces de dotar al proyecto de una viralidad enorme, incomparable. El concepto del co estimula y se aplica tanto para construir como para desarrollar, como para enriquecer, y en tiempos de innovación no es una opción, es la opción. Con ese posicionamiento y cultura organizacional se adquiere una legitimidad incontestable para el siguiente paso, la apertura de la Administración a la colaboración entre las organizaciones empresariales y las organizaciones sociales. Privado, público, es un eslabón que enlaza la producción de medidas y hace que sus destinatarios funcionen con agilidad y sentido de la realidad. Las políticas y la gestión pública deben ampararse en la información y en la transmisión de necesidad que se filtra y ordena desde las organizaciones, apegadas y comprometidas con esa realidad y parte inseparable de ella. También esas políticas y gestiones tienen que contar con las organizaciones para aportar sus iniciativas, garantía de llegada y certificar su impacto, los cuadros de mandos. Si tuviera que contaros una experiencia de nuestra como organización empresarial nacional con 55 territoriales y más de 18.000 asociados, hace ya 4 años, en el 2010, cuando el crédito estaba absolutamente cerrado para cualquiera que tenía una idea, un emprendedor, máximo si no se tenían avales. Se nos
ocurrió provocar una colaboración con ENISA, entidad, como todos conocéis ya, después de estos años, de innovación que tenía una línea para emprendedores. Nos ofrecieron la posibilidad de gestionar el primer año, en el año 2010, con el crédito, ya digo, en total sequía, 10 millones de euros. Nos daban solamente 3 meses, porque la firmamos en septiembre y para diciembre teníamos que haber presentado proyectos innovadores que no tuvieran aval y que necesitasen financiación hasta 50.000 euros. Pues en menos de un mes, a través de la colaboración, fuimos a buscar a otras organizaciones empresariales para lanzar la voz a los emprendedores que teníamos a disposición ese importe y que queríamos recibir proyectos innovadores que tuvieran viabilidad y que no iban a necesitar aval. Conseguimos en el año 2010, 2011 y 2012 repartir 30 millones de euros en 707 proyectos que son una realidad a través del acuerdo CEA-GENISA. 707 proyectos a una media de 47.000 euros, préstamos que no requerían ningún aval. Esa fue nuestra experiencia con la Administración como organización empresarial. Y tengo que decir que, con los matices correspondientes de cómo fue el enviar tantísimos expedientes, cada uno con sus peculiaridades, eran diversos, aun cuando eran innovadores los proyectos, algunos de ellos tenían una parte tecnológica, otros no, otros eran de industriales, otros de servicios. Y conseguimos hacer ese enlace y que llegara ese crédito tan importante en un momento clave. Hoy dimos también a conocer ENISA, que era una gran desconocida, sobre todo para el emprendedor, para el joven, porque era una línea para menores de 40 años que no tenía conocimiento de las herramientas en la administración pública. Como os decía, esta interacción debe ser buscada y acabar en un proceso natural y rutinario para que la eficacia de lo colectivo, la necesidad de lo privado y la acción de lo público conecten. Es una alianza impulsada por la inercia natural de la historia y todos tenemos que innovarnos para innovar. Ser el camino que queremos ver y el cambio que queremos ver en los demás que necesitamos crear. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es efectivamente una clave el tema de la colaboración y por eso, de verdad que muchas gracias, porque creemos que el sector social tenemos que mirar a los otros sectores. Ahí quiero agradecer también la presencia de la Directora General de Voluntariado, representando a también la Administración, con la que seguro que muchas de estas cosas, de esta manera de responder al desafío, se tiene que hacer también de vuestra mano. Y muchas gracias por estar hoy aquí. Hasta el momento hemos puesto los pilares sobre los que queremos construir este desafío, el reto, el desafío del desempleo juvenil. ¿A quién convocamos? Lo decía antes, a todas aquellas organizaciones sociales con sede en España que tengan o que quieran pensar o que quieran proponer una idea o una iniciativa innovadora para solucionar, en la medida que sea, el desempleo juvenil. Ya, pero yo es que soy una organización que no trabajo en el ámbito del desempleo. Pero puedes pensar en términos de desempleo por el ámbito en el que estás trabajando. ¿Crees que puedes aportar con otros soluciones porque trabajas en el ámbito de la sanidad o de la ayuda social en determinados temas o el tema cultural? ¿Puedes plantear, puedes pensar en una solución que pueda contribuir a mitigar el problema del desempleo? Preséntate. Oye, yo es que tengo dudas, preséntate. O sea, si tienes dudas, preséntate porque seguro que algo puedes aportar. La convocatoria, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de una convocatoria. Ya sabéis que en Talento Solidario siempre hacemos una convocatoria. Cada año procuramos que sea lo más sencilla posible. Creo que en esta convocatoria no hay vídeo. ¿O hay vídeo? Cristina, no hay vídeo. O sea, el desafío no está en el vídeo, ¿eh? Es que hay algunas convocatorias que pedimos vídeo y ya eso es suficiente desafío. En esta ocasión preferimos que penséis, que os centréis en el problema del desempleo y no en cómo controlar el problema del desempleo y cómo solucionarlo, ¿vale? Bueno, entonces una convocatoria que comienza mañana, día 18 de junio, y para acordarnos fácil, el 28 de julio finaliza. Os damos tiempo suficiente. Esto es como los exámenes de junio y de septiembre, tenéis tiempo.
es verdad que el reto es grande. Pero tenéis tiempo para que nos planteéis, no a nosotros, sino que planteéis a la sociedad una propuesta, una solución que os pueda parecer innovadora. Si os parece a vosotros, probablemente nos parezca a nosotros. Luego puede haber discrepancias y ahí llegaremos a un acuerdo. Pero que sea, como digo, centrado en el tema del desempleo juvenil. Por lo tanto, mañana comenzamos. ¿Cómo lo puedo hacer? Para no confundirnos con Talento Solidario, hemos habilitado una dirección web, www.desafiots, perfecto, desafiots.org. ¿Vale? Ese era mi desafío de hoy, poder decir la web sin equivocarme. Insisto, www.desafiots.org. Ya sabía yo que no era capaz. Prometo no presentarme porque no, es el desafío. Lo ponemos ahí en el... lo hemos puesto ahí abajo. Bueno, pues ya, leed y olvidaros de lo que os acabo de decir. ¿Vale? Después de este éxito, menos mal que en el proceso tenemos un comité de expertos que evita que tengamos estos errores y así... Bueno, ahora os cuento. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué hago? Me presento, se cierra la convocatoria y comenzamos a... No nos asusta nada recibir 500 ideas, no nos asustan, es decir, si lo hacéis por nosotros, no os preocupéis, si tenéis ideas, presentadlas, porque nos van las grandes cifras. Y si son 50, construiremos con 50, y si son 5, con 5. Somos conscientes de que el desafío lo asume quien está dispuesto a asumirlo y no os vamos a obligar, pero os animamos a que penséis, como decía antes, a lo grande. Presentáis la propuesta y ahí comienza también un desafío para nosotros y es ver cómo ayudar a que esas ideas que vosotros habéis depositado la confianza en nosotros para juntos poder llevarlas a cabo, cómo no defraudar esa confianza. Y por eso digo que ahí empieza nuestro desafío. Queremos dedicar un tiempo, y no me voy a comprometer en plazos, porque seguro que me equivoco, a seleccionar las ideas. Seleccionar las ideas para lo cual, como decía antes, las ideas o iniciativas, seleccionarlas, que como decía antes, nos van a ayudar un comité de expertos que, si recuerdo algunos nombres, va a participar la Fundación Exit, la Fundación Junior Achievement, CEAGE, la Fundación Accenture, que he visto antes, no sé si está Ana Millán, que además te voy a pedir, Ana, y esto sí que es un atraco en toda regla, que nos cuentes ahora una cosa. Tubin, que luego ahora os voy a explicar quiénes son, y no sé si me falta, esto sí que lo voy a mirar, porque Fundación ADECO y ya está, de momento ya está. Nos van a ayudar ¿a qué? A seleccionar esas ideas que creemos que pueden unas con otras mejorarse o pueden ser complementarias o pueden tener más viabilidad y más futuro. Con esas ideas que seleccionemos y con esas, por lo tanto, esas organizaciones sociales que hayáis presentado esas ideas, comenzamos un proceso de trabajo. Por lo tanto, aquí no es como Talento Solidario en donde solo hay unos ganadores, sino que hay muchos más ganadores en una primera fase. Y es que juntos vamos a trabajar para ver cómo evolucionar esa idea o iniciativa, que luego puede ser o no ganadora final, pero que desde luego ya se lleva todo un trabajo de maduración del proyecto, que estará suficientemente disponible al final de ese proceso para que o bien la Fundación Botín lo seleccione o bien lo hagan otras entidades y se puedan presentar a otras entidades que sean capaces de ayudar en esa apuesta final. Es decir, ya solo esa primera parte nos parece que puede ser una ayuda real para cada una de vuestras organizaciones y vuestras ideas. Y antes de contaros este proceso, yo quería, Ana, y esto ya me salto el guión, porque la Fundación Accenture, yo creo que Ana, por favor, si puedes salir, la Fundación Accenture ha experimentado el proceso que yo creo que vais a experimentar algunas de vuestras organizaciones, y es que hubo una idea encima de la mesa que se llamaba Juntos por el Empleo, en donde probablemente la Fundación Accenture, es
sube por favor Ana, la Fundación Accenture podía haberlo hecho ellos solos o con muy poquitos. Y en cambio tuvo la generosidad y la valentía de abrirlo a un montón de organizaciones. No sé cuántos somos, si somos 80, 100, cada una de nuestro padre y nuestra madre y cada una queriendo su protagonismo, sus historias. Pero juntos estoy seguro que estamos consiguiendo mucho más. Si nos puedes contar para animarnos. Gracias, Ana. Gracias a vosotros por dejarme este espacio para comentar nuestra humilde experiencia, ¿no? Realmente no lo podíamos haber hecho solos, Javier, ¿no? Nosotros desde Fundación Accenture y también en coliderazgo con Fundación Seres, pues vimos muy claramente que para resolver el problema del empleo de las personas con más vulnerabilidad, o nos poníamos todos los actores que estábamos de alguna manera trabajando en esto de forma individual, o nos poníamos todos conjuntamente a identificar cuáles eran las necesidades y teniendo un entendimiento común de las necesidades, ponernos a trabajar conjuntamente para avanzar en las soluciones, o poco impacto íbamos a tener, ¿no? Entonces, pues sí, tuvimos la valentía de convocar y pues al final hay 90 organizaciones que están en la iniciativa de Juntos por el Empleo de los más vulnerables, que hemos convocado pues no a todos los que estáis, como bueno, es evidente, ¿no? Porque a lo mejor algunos no estáis en la iniciativa, pero llevamos ya 2 años en los que tanto organizaciones sociales como el mundo empresarial, como fundaciones empresariales, como el mundo público, estamos co-creando pues, en este pequeño laboratorio de innovación social para el empleo y autoempleo de las personas con más vulnerabilidad, pues productos, nuevas formas de trabajo conjunto, entendiéndonos, superando nuestros prejuicios, compartiendo, creando nuevas formas de trabajar, y al final pues bueno, se está produciendo esta colaboración donde Accenture pues ofrece y pone al servicio de este laboratorio una aportación muy importante de 60.000 horas de consultoría gratuita anuales, ¿no? Para poder llevar adelante esas soluciones que conjuntamente se dicen, y la forma de llevarlo adelante no es que se pone Accenture y hace el proyecto ya que lo manda, sino que conjuntamente, o sea, hacemos unos proyectos como muy grandes donde hay pues 5 organizaciones sociales, 6 empresas, la administración 2 administraciones públicas, fundación empresarial, y todos conjuntamente co-creamos, concebimos eso. Accenture lo desarrolla con sus capacidades tecnológicas y si es un tema de software, y luego al final eso lo abrimos a todo el tercer sector para que pueda disponer de lo que se ha creado conjuntamente en el laboratorio, ¿no? Pues la verdad que después de estos 2 años yo sigo tan entusiasmada como al principio, y creo que estas 2 iniciativas tienen mucho que hacer. Ya estáis en Juntos por el Empleo vosotros y terminaremos haciendo de todo casi uno, porque al final hay que ser responsable con el uso de los recursos. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Todo este proceso que os he descrito así muy rápido para que no lo entendierais muy bien, que ahora repetiré si es necesario, nos lo va a explicar mucho mejor Ismael Abel, que es el socio de Tubin, que sabe mucho de cómo ayudar a innovar y a trabajar en equipo y a escalar los proyectos y a hacer que luego las iniciativas salgan mejor. Y, por tanto, Ismael, me encantaría que pudieras contarnos brevemente en qué consiste lo que vamos a hacer juntos las organizaciones que pasen ese primer filtro. Bueno, yo creo que no hay una respuesta porque, como ya se ha dicho, vamos a crear entre todos el proceso, si os parece. Yo voy a contar poco de nuevo, pero os voy a intentar hacer trabajar, ¿vale? Porque el tiempo es escaso y al final innovar, como se ha dicho, es llevar resultados, ideas. Es decir, si tenemos los seres humanos la capacidad de crear, de inventar, imaginar, y de que al final eso, que de repente solo está en nuestra imaginación, pues pueda ocurrir. Entonces ese es un poco el mensaje, ¿eh? Y de hecho nosotros mismos recibimos de vosotros un desafío, y es algo que ojalá no sean solo llevar ideas a la realidad, sino que sean ideas potentes. Es decir, que de verdad tengamos ambición, porque no nos valen las ideas, las iniciativas que hasta ahora veníamos haciendo. Si queréis, desafío es una llamada a pensar en grande. Entonces a nosotros nos dicen, oye, ¿y esto cómo se podría ordenar? Porque al final las cosas que no tengan proceso difícilmente las podremos escalar. Entonces, dentro de la lógica de piloto, vamos pues con todos vosotros a trabajar y a afinar un proceso que esperemos que de verdad lleve a su fin. Para nosotros será la mejor manera de conseguir retorno, y el retorno y el valor que generamos pues lo vamos a compartir.
Bueno, ahí tenéis una serie de hitos, vamos a ir viendo qué vamos a hacer en cada uno de esos hitos, y especialmente hoy sí que yo os voy a pedir que penséis en grande para poder efectivamente pasar por esta primera etapa que es la postulación. Entonces, ¿cómo hemos planteado trabajar? Vamos a trabajar en sprints. Como no estamos muy en forma, es bueno de vez en cuando hacer un esfuerzo y de repente parar. En innovación hablamos de tempo, que no es tiempo. Tempo es el momento adecuado para que las cosas pasen. Entonces, además, como sabemos que todos tenéis un día a día muy complicado, hemos pensado que sería bueno, además esto está por supuesto demostrado científicamente, que en lugar de ponernos una fecha final, digamos diciembre, en la que cada uno de vosotros traiga una propuesta de proyecto madura, nos hemos puesto una serie de metas intermedias en las que os vamos a proponer que vengáis aquí a trabajar y a co-crear. Esos momentos aquí serán como una especie de burbuja creativa en la que nos saldremos de nuestro día a día, trabajaremos en red y creo que enriqueceremos mucho lo que estamos haciendo y nos llevaremos a algo más importante. Nosotros tenemos un desafío y es hacer irrelevante el premio económico que hay al final para 3 proyectos. Es decir, ojalá todos los proyectos, por haber pasado por esta dinámica, se lleven a resultados, se pongan en marcha, tengan ese capital semilla o lo encontremos fuera o imaginemos incluso nuevas formas de generar aquellos dispuestos a pagar, como nos decía Miquel, ¿no? Entonces, bueno, así lo vamos a plantear. Vamos a hacer unos cuantos sprints. Entonces, cogemos ya un poquito de oxígeno, porque primero es presentarse. Presentarse, tenemos la convocatoria abierta y por eso ya hoy corresponde pensar un poco y empezar a concretar si esto va para nosotros o no. Esto no es un examen, sino es un entrenamiento. Por tanto, os llamamos a la acción. Innovar se hace en gerundio, haciendo. Entonces, ¿qué buscamos al principio? Binomios. Fijaros que hemos destacado la palabra desafío. No nos interesan las soluciones perfectas, porque esas creemos que las podremos mejorar con el trabajo de co-creación. Sí nos interesan los enfoques específicos que efectivamente detecten necesidades, quizá no tan ambiguas o tan amplias como lo que es empleo juvenil, pero es importante que efectivamente seamos muy ambiciosos en esos desafíos que vosotros nos vais a proponer. Lógicamente, quizá para pensar en un desafío, lo bueno es concretar una solución, pero incluso os invitamos a que penséis que esa solución sea una de las posibles, pero no la única. Por tanto, aquí en ese proceso, durante estos sprints lo iremos a ver. Y fijaros que al final lo que marca la diferencia son las personas, las instituciones, las entidades, vosotros. Es decir, innovar es acción. Para llevar las ideas al resultado necesitamos capacidades, horas de trabajo, sueños, ilusión. Y eso es lo que efectivamente vamos a intentar en esta primera etapa, pues no sé si elegir o comprometer, porque al final el proceso de selección yo creo que va a ser casi en primera persona, me incluyo o nos incluimos, y no tanto un proceso de filtro en el que se rechace. ¿Por qué? Porque esto es un tema de bastante esfuerzo y de compromiso. Entonces, el primer sprint sería hasta esa fecha que tenemos ahí para tener una muy buena propuesta de solución. Y fijaros que ahí lo más interesante que será pensar en grande. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues si queréis os proponemos pues, un pequeño ejercicio para que ya os lo planteéis, lo hagáis ahora. Y una frase de estas que yo creo que nos pueden animar. Si queremos ir rápidos, iremos solos. Si queremos llegar lejos, iremos acompañados. El tema de la alianza, el tema del trabajo conjunto, nos permitirá tener muchísimas más perspectivas y enriquecer nuestros proyectos. Entonces, podéis elegir una propuesta de proyecto que vosotros solos, autónomamente, con vuestros recursos, podéis hacer, o podéis imaginar que incluso podemos construir cuál es el consorcio ideal. Y podemos soñar en grande, y una acción aislada perfectamente la podremos magnificar, considerando quiénes podríamos sumar a nuestra iniciativa. Eso también funciona, y eso también esperamos en la convocatoria, que nos digáis ideas de desafíos, de posibles soluciones e incluso cómo esas soluciones
si bien pueden nacer en pequeño para probarlas, cuáles deberían ser sus partners ideales para escalarse. Entonces, fijaros que ahí una técnica que solemos utilizar y que funciona es subir y bajar escaleras. Esto es facilito. Entonces, arriba del todo tenemos el gran desafío que se nos plantea, empleo juvenil. Y vamos a intentar bajar por la escalera de la concreción, preguntándonos cómo podemos aportar nosotros hacia ese gran desafío del empleo juvenil. Si bajamos mucho, llegaremos a iniciativas específicas, acciones, a proyectos. Pero queremos ahora algo más, si queréis, en la zona intermedia. Entonces, la manera de bajar la escalera es preguntarnos cómo lo vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer nosotros por ser específicamente distintos a otros, porque tenemos ciertas singularidades, ciertos conocimientos, ciertas redes, pero también podéis partir de cosas que estáis haciendo hoy en día. ¿Estamos haciendo esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué se hace? Y de nuevo nos quedamos con los desafíos para, lógicamente eso lo tenéis que rellenar vosotros, para tomar eso como punto de partida, ¿vale? Porque os decíamos que proyectos se generarán y esperamos que se enriquezcan en ese trabajo de cocreación entre varios de los que estáis aquí o incluso de otros que no están pero que invitaremos y seguro que se van a sumar. Entonces, fijaros que con esto podríamos partir tanto de lo concreto como de lo abstracto. Entonces, ¿cómo os proponemos que lo hagáis? Fijaros que podéis buscar una necesidad a resolver. Dentro del empleo juvenil habrá segmentos específicos, habrá colectivos específicos, habrá formas de hacer distintas. Pensad en una necesidad y pensad posiblemente una solución que sea singular, que sea distinta, que sea algo que solo vosotros podéis proponer, que no hacer. Y fijaros que me permito poner un ejemplo, no sé si ha venido, pero es una persona, al menos en nuestro entorno conocida. Carlos Llano es un corredor ultramaratoniano, de esta gente que hace cosas imposibles, ¿no? Carlos, le recuerdo un desafío de 5 Ironman seguidos, en 5 días seguidos, en 5 islas de Hawái, para recaudar fondos para una ONG en África. Entonces, eso es una acción específica, ese es un proyecto. ¿Eso está bien? Sí. ¿Es ambicioso? Bueno, quizá para lo que él puede hacer con sus recursos, que tiene una fundación, es suficiente. ¿Cómo podríamos, tomando esa iniciativa, subir por la escalera de la abstracción para quedarnos con un desafío un poquito más potente? Preguntándonos por qué o para qué. Y detrás de eso encontramos respuestas como deportistas de élite. Ellos en sí son un testimonio de qué, de esfuerzo, de superación, y que además están impartiendo, pueden impartir charlas, conferencias en espacios. Eso sigue siendo como demasiado concreto, ¿no? Nos queda poco espacio para poder imaginar novedades y nuevos enfoques. Volvemos a subir preguntándonos de nuevo por qué o para qué. Y podríamos llegar, y esto por supuesto que es simplemente un ejercicio para intentar ilustraros en esta técnica para que encontréis vuestro desafío, binomio, necesidad, solución adecuado, podríamos plantearnos una iniciativa para aprovechar el talento de deportistas de élite, tanto activos como quizá retirados, que son jóvenes, para contribuir a una cultura de esfuerzo y autosuperación que genere empleo juvenil. Fijaros que ahí sí que acotamos un ámbito de empleo, pero no estamos detallando cuáles son los proyectos o las iniciativas concretas que van a salir. Entonces ahí es donde estamos buscando esa magia entre el nivel superior de abstracción, empleo juvenil, y lo más concreto que son proyectos, que no va a esta convocatoria de proyectos. ¿Ok? Bueno, también podéis bajar, no necesariamente tenemos que partir del presente para subir y después replantearnos las soluciones, sino que perfectamente podríamos haber llegado a la misma solución planteándonos qué pasa, qué necesidad querríamos resolver. Tenemos una sociedad donde la cultura del esfuerzo, la autosuperación, como que no está instalada, ¿vale? Y quisiéramos quizá aportar ahí generando empleo. Y tenemos además la oportunidad, la suerte de conocer, de tener nuestro ámbito de influencia a alguien como este tipo de deportistas. Podríamos además ser una institución que tiene experiencia en trabajo con jóvenes, sea en empleo, sea en temas de
concienciación, en temas que queráis. Y de ahí podría salir de nuevo ese mismo desafío. Entonces os invitamos a que el proyecto, la idea que tengáis, si es muy abstracta, la bajéis, y si es muy concreta, muy específica, le deis un poco más de grandeza. Y si encima os planteáis no hacerlo solo, sino con quienes idealmente tendríamos un mayor impacto, entendemos que estamos caminando hacia lo que buscamos. Grandes proyectos que con aquellos que nos falten para tener el consorcio ideal, y podemos soñar, porque creo que con la Fundación Botín y ese ecosistema de apoyo para que estos proyectos después crezcan, eso va a ser posible. Entonces ese sería como el primer esfuerzo que ya os lleváis de trabajo a casa, si queréis. A partir de ahí habría un segundo momento en el que tenemos que trabajar en equipo, tenemos que combinar, esa coctelera que decía Íñigo al principio, en el que venimos a poner ingredientes que son ideas y capacidades que son personas e instituciones, y vamos a mejorar, vamos a enriquecer nuestros proyectos y nuestras iniciativas. Seguro que al final generamos más impacto. Entonces ahí pues trabajaremos todos juntos, buscaremos crear esto que no son ya grupos, sino equipos cohesionados, y ojalá no vengamos ya cerrados a nuestras ideas, ¿no? Mi idea como la imaginé, con la gente que la propuse, sino que vengamos con esa actitud de enriquecer y de mejorar. Entonces eso, la dinámica siempre es la misma. Vamos a tener una sesión de trabajo aquí, intensiva. Vamos a intentar avanzar aquí mucho, pero quedarán, por supuesto, tareas y deberes que trabajaréis a distancia. Pero bueno, hoy en día con el tema de la nube podremos compartir espacios para ver cómo estamos avanzando. Y ahí os intentaremos a veces ayudar, a veces provocar, a veces seremos vuestros aliados, a veces seremos vuestros demonios, ¿vale? Para que vuestras ideas vayan avanzando, vayan madurando y vayan estructurándose. Por supuesto que probaremos, ¿vale? Pilotaremos. Entraremos en esto que yo ya os decía, momentos burbuja y espacios de incubación. Entonces, fijaros que intentaremos utilizar las dos partes de nuestro cerebro. Y no sé si me atrevo, vamos a hacer un ejercicio si os parece. Vais a seguir el ritmo que yo marque con mis palmas leyendo las palabras que están escritas, ¿vale? Si yo acelero el ritmo de las palmas, pues vosotros aceleraréis, ¿vale? Intentando seguir el ritmo que yo marque, ¿vale? Por tanto, empezamos a la de 3, 1, 2 y 3, amarillo, azul. Perfecto. Entonces estamos avanzados. Vamos a volver a hacerlo, pero si os parece ahora, en lugar de leerme la palabra, vais a decir el color con la que he escrito cada una de esas palabras. ¿Ok? Entonces el mismo ejercicio, vamos a hacerlo, va a salir bien. A la de 3, 1, 2 y 3. Verde. Estamos mal. Aquí habrá que hacer doble sesión. ¿Qué pasa? Seguro que lo habéis descubierto. Y es que tenemos un conflicto entre las dos partes de nuestro cerebro. Y es tan así que es tan evidente que siempre, al menos en estas culturas, ¿qué parte de nuestro cerebro domina? La parte izquierda. Todo lo que es la lógica, lo secuencial, lo analítico. Y si os pregunto, ¿cuántos tenéis un mecanismo para registrar los gastos de la semana, del mes, del año? La contabilidad en las empresas. Todos. ¿Cuántos tenéis una libretita para anotar vuestras ideas o las ideas de vuestro equipo? No, sois avanzados, pero menos. Es decir, hemos creado mecanismos y herramientas para aprovechar todo lo que corresponde a nuestro lado izquierdo del cerebro y poco para explotar nuestra capacidad creativa. Entonces haremos ahí un énfasis y trabajaremos con vosotros para desarrollar pues esas otras habilidades que tenemos, con la magia además que sabéis que la creatividad funciona con mestizaje, ¿vale? Con diversidad, con gente de diferente perfil, podemos aportar ideas a proyectos de otros y es efectivamente esto lo que enriquece mucho más la creatividad. Creo que le di al que no te correspondía. Bueno,
fijaros que ya habremos aprovechado no solo nuestras ideas, sino las ideas de los demás, y además esto es gratis, y enriquece a todos, a quien las da y a quien las recibe. Entonces, habremos llegado ya a ese tercer sprint, hemos pasado esta prueba, ¿vale? Y fijaros que incluso ahí nos atrevemos a deciros, ¿seríamos capaces hasta de replantearnos el desafío? Porque habremos aprendido y tendremos muchísima más riqueza para el enfoque de las posibles soluciones. Entonces, jugaremos siempre en procesos de divergencia y de convergencia, porque también hay que avanzar, ¿vale? Transformaremos ideas en pilotos. ¿Qué es un piloto? Algo que se puede ver y palpar, que se puede experimentar. Y se puede pilotar todo, también los servicios, claro que sí. Podemos replicar experiencias. Aquí habrá mucho contacto con beneficiarios, con lo que llaman stakeholders, con todos aquellos agentes involucrados necesarios tanto para el desarrollo de un proyecto como para el contexto necesario que ese proyecto funcione, porque los proyectos no pueden estar aislados. Entonces ahí diseñaremos los pilotos y nos llevaremos a casa el trabajo de probarlo, es decir, de salir a la calle y de venir con avances. Fijaros que arriba vais viendo unas fechas, después las recordaremos porque sí que son los momentos burbuja en los que os proponemos que nos veamos aquí y que trabajemos estas instalaciones, que son bastante interesantes además. Fijaros que después de pilotos aún no tenemos algo listo para ser transformado ya en un proyecto con su financiación, con sus objetivos, con sus recursos. Entonces hay un paso intermedio que llamamos iniciativas de innovación. Y ahí es donde, fijaros que ya empieza a aparecer una pequeña incubadora, un invernadero pero de pequeña escala. Y ahí es donde aplicaremos algunas metodologías para ayudar a que esa atmósfera aún siga siendo controlada, ¿vale? Hemos pasado de piloto a algo que tiene más estructura y seguiremos en el último para transformar ya algo que tiene estructura de proyecto. Aunque queremos, compartiremos con vosotros algunas formas un poquito más ágiles, más sencillas, que las metodologías tradicionales de gestión de proyectos, donde, bueno, éramos capaces de imaginar a 3 años, con programas de estos de planificación en cascada. Creo que todo esto ha cambiado, ahora somos mucho más de planificar a corto, medir, observar y seguir y avanzar, y así es como lo plantearemos. Y nos quedará algo que es también muy importante, también Íñigo lo decía, que es todo esto, condensarlo en un mensaje potente de comunicación. Les tendremos ese último esfuerzo, pero fijaros que al final, después de haber pasado por todo este proceso de aprendizaje, para saber comunicar de forma asertiva, nos brillarán los ojos cuando lo contemos, porque efectivamente creemos en esto, es algo que le daremos, y trabajaremos también algo importante que es el plan de reputación de nuestro proyecto. Será importante nuestro proyecto para nosotros y para muchos, y eso será transformar ese proyecto cada vez en más viable, más factible y más realizable. Habrá más interesados en que el proyecto se ponga en marcha. Al final, si todo va bien, tendremos un pequeño gran logro común, y es que estaremos generando soluciones innovadoras al empleo juvenil, como demostradores. Ojalá después algunas de estas sean iluminadas a través de esas redes internacionales o nacionales y, por supuesto, que se escalen, ¿vale? Que se pongan en marcha y que traigan el resultado de lo que estamos buscando, que es más jóvenes empleados, empleos distintos, etc. Entonces esto, en fechas, esta información pues se os compartirá, pero probablemente sean estos tramos, ¿vale? Por eso os decíamos, vamos a trabajar en sprints, nuestra meta es llegar con vosotros hacia mediados de diciembre con proyectos listos y comunicables, y a partir de ahí pues vendrá otra etapa, ¿vale? Yo por eso decía que os tiene que merecer la pena esto, os tiene que merecer la pena este viaje, que es como solemos llamar a este proceso, porque vaya a haber aprendizaje para vuestras instituciones, porque vayáis a estructurar y empaquetar proyectos, más allá de que si son los elegidos van a tener también una financiación inicial. ¿Y quién empieza en todo esto? Pues bueno, yo os voy a llamar salmones, espero que todos os sintáis salmones, nos sintamos salmones, y esto es una cita que he adaptado un poco. Los salmones, dice, son líderes naturales, personajes que han triunfado en sus entornos de trabajo, que tienen un compromiso personal con la innovación
y con el territorio, y que transgreden el status quo preexistente. Puedes encontrar un salmón detrás de un empresario, empresaria de éxito, en una persona de la administración con vocación de servicio, en alguien que ha sido capaz de cambiar una ley o en los participantes de Desafío Talento Solidario. Somos gente, yo creo, con voluntad de aportar valor a la sociedad. Entonces, ánimo, enhorabuena antes de empezar, porque creo que tenemos un viaje, una oportunidad de enriquecernos todos. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias. Bueno, como veréis, hemos llegado a este punto de confianza en que somos capaces de llamaros salmones, que solo ocurre cuando estamos en familia, y dicho con todo el cariño del mundo. Nos queda la última etapa, porque no acaba, aunque es muy importante lo que nos ha contado ahora mismo desde Tubín, no es la última etapa. El día 16 de diciembre, o cuando al final se cierre, habrá otra vez este comité de expertos al que le estamos pidiendo que nos ayude. Seleccionarán los proyectos de ese grupo de proyectos finalistas que hayan llegado después de ese trabajo en colaboración, los proyectos que desde la Fundación Botín podemos apoyar. El modo de apoyar en esa siguiente etapa y última es ya generando el entorno colaborativo, generando el ecosistema colaborativo, donde aún está por definir en función de cómo vayamos viendo que evolucionan esos proyectos y que se detecten cuáles son las necesidades de financiación, de apoyo logístico, de temas de comunicación, de temas legales, en función de lo que sea necesario para que a partir de enero del próximo año puedan esos proyectos ya volar. También habrá una cantidad de dinero, hasta 20.000 euros por proyecto. Recuerdo rápidamente el proceso. Mañana abrimos la convocatoria, 28 de julio finaliza, primera selección de ideas e iniciativas, trabajo con ese grupo numeroso de organizaciones que creamos que puedan ser los proyectos que puedan evolucionar o que puedan llegar a ser proyectos realmente de impacto. Diciembre acaba ese proceso intenso por las... Yo estaba viendo a ver lo de los sprint y los números no me cuadraban y claro, eran las fechas. Que digo, ¿será que se lo estemos pidiendo algo? Y luego, a partir de enero, trabajo con el ecosistema de colaboración. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Nos interesa, o sea, los 20.000 euros... muchas gracias. Vale, digamos, los 20.000 euros en realidad no es lo que más nos interesa de esta iniciativa, sino la capacidad de crear red, ¿no? Porque nosotros queremos trabajar con organizaciones, con asociaciones de jóvenes empresarios, con colegios profesionales, en fin, con una barbaridad, digamos, de entidades de distinto perfil, y según he entendido, eso es lo que es esta oportunidad, ¿no? O sea, en ese sentido... Cuando describamos el proyecto, ¿hace falta decir con quién vamos a trabajar porque ya tenemos esa relación? ¿O basta con decir queremos trabajar con tal universidad, con el área de emprendimiento de las universidades? Porque, claro, nos falta mucha capacidad, es decir, tiempo para hacer todos los contactos. En ese sentido, entiendo que esto no es como una convocatoria de la Administración, que te pide cerrado ya la red, ¿no? Sino que facilitáis, en cierto modo, si el proyecto nuestro interesa a otras entidades, esa colaboración, ¿no? ¿Tu nombre? Javier. Gracias, Javier. Yo creo que esta pregunta, este comentario, pregunta, te agradezco que lo hagas, porque estamos de acuerdo en que el dinero es lo menos importante, o sea que eso, porque esto no es un proceso solo, no es una convocatoria cerrada, no porque tengamos nada en contra de la Administración, sino porque creemos que este es un proceso en el que estamos en otra etapa, en donde queremos ayudaros justamente a conformar eso que necesitáis para llevar a cabo el proyecto. Y también veréis cómo en la convocatoria, a partir de mañana, os preguntaremos, uno de los apartados será si colaboramos ya, con quién, y quién crees que deberían ser socios que podrían ayudarte a hacer realidad tu idea. Más cuestiones que... Sí, a efectos de la preparación de la propuesta, ¿cómo de cerrada, en términos de lo que preguntaba Javier, tiene que ser, por ejemplo, a la hora de cuantificar empleos directos? ¿Hay que decir empleos directos que va a generar o que pensamos que puede generar? ¿O también empleos indirectos? ¿Cómo vais a objetivar ese tema?
Vamos a ver, en la medida en que podáis concretar, pues estupendo y serán datos, pero es muy importante que identifiquéis bien el nicho de empleo, proyectos, o sea, empleos esperados, directos, indirectos, es decir, que seáis capaces de cuantificar, aunque sabemos que los números luego tienen que contrastarse y consolidarse, ¿no? Pero fundamentalmente es esa identificación de un nicho diferente o de una manera de afrontar el problema del desempleo distinta que creéis que va a tener réplica o concreción en tanto generación de empleo. ¿Más alguna cuestión? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos también una organización pequeña, tenemos un proyecto que funciona, pero lo queremos replicar. Replicar para nosotros es un mundo completamente distinto. Evidentemente, replicarlo implicaría trabajo para mucha gente y hemos llegado hasta el punto de tener un curso reconocido por el Ministerio de Formación de 100 horas. Hasta ahí hemos llegado, pero no sé si al final nosotros no estamos tanto en innovación como estamos en creación. Es decir, nosotros estamos rompiendo los paradigmas que existen cada vez que intervenimos en una cosa. Entonces, en esa línea de trabajo vamos. ¿Nombre? Elisa. Elisa. Pues muchas gracias, Elisa. Está muy bien que pienses que no estáis haciendo innovación. Estoy seguro que la estáis haciendo, porque has dicho que estáis creando, y eso siempre es innovación. Y desde luego os animamos a que a partir de mañana planteéis la manera en que entendéis que eso puede crecer, replicar o ser viable en otros sitios, ¿no? O sea, con lo cual, muchas gracias. Algo más simple, ¿dónde se presenta? ¿Correo electrónico, papel, dirección? ¿Hay algún formato? Eso me estás retando realmente, a volverte a decir la página web. La página web ya la conozco, ¿ahí está todo? Ahí está todo. Ah, vale, perfecto, pues ya está. Esa pregunta tenía mala idea, ¿eh? No. Muchas gracias. Saber que ahí está la página web está todo. todo. Vale, eldesafiots.org. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. La convocatoria de talentos solidarios sí que está muy dirigida a la generación de empleo de perfiles altos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿se va a valorar la calidad, no la calidad, se va a valorar el perfil de los jóvenes empleados o se va a ponderar de alguna manera, van a contar más emplear a ingenieros que emplear a no licenciados? Vamos a ver, aquí hay, además lo hablábamos con Ana Millán de la Fundación Accenture, ¿no? Hay una realidad quizá más acuciante, que es justamente aquellos jóvenes que están en riesgo de exclusión o donde las dificultades probablemente de acceso al mercado laboral sean mayores, ¿no? Y en ese 57% que decía antes de tasa de desempleo, ellos ocupan un porcentaje más importante. En la medida que afrontemos retos en ese sentido, se valorarán, pero no se excluyen. Como no se excluye tampoco el sector en el que se genere el empleo, ni la organización que lo plantee por ser un ámbito distinto, por ser un ámbito cultural, ambiental o de cualquier otro tipo. Es decir, lo que tratamos desde la Fundación Motin en todas nuestras convocatorias es que no hay un prejuicio frente a lo que cada uno puede plantear o puede presentar, ¿no? Así que, o sea, en ese sentido no sé si te he contestado, en la idea de que puede ser muy bien valorado cuando se afronta empleo a aquellos que en estos momentos tienen menos oportunidades por estar en riesgo de exclusión o por ser personas en estos ámbitos. ¿Es esa la...? Se va a valorar, puede ser que se valore de manera diferente, siempre que se afronte este tipo de proyectos con más impacto, ¿no? Hola, bueno, en primer lugar, enhorabuena por la iniciativa. Yo confieso que no sabía lo que venía y me parece muy interesante. Esto tan interesante que a medida que lo ibais contando se me iba ocurriendo una idea, iba pensando cómo lo iba a desarrollar, lo que plantearía, y luego habéis empezado a contar el cronograma de los distintos sprints. Y yo me preguntaba cuánto de estricto es esto, porque cuando ibas hablando del Lean Startup y de cómo estamos intentando pues, probar lo que proponemos, yo me imaginaba unos timings un poco más cortos. Si nosotros empezásemos a probar lo que proponemos, si eso podría ser un problema o no. ¿Quieres contestar tú? O sea, que hemos llamado sprint algo que no lo es. ¿Te refieres a eso, no? O sea, por lo que estoy viendo. Sí.
Sí, a ver, los métodos están sugeridos, y creo que os he dicho N veces invitados. Si alguien quiere correr más, fantástico. Necesitamos unas fechas para poder coordinar, y como también hay una parte importante, entendemos, de capital relacional, de redes, los momentos en los que hemos propuesto que nos veamos para ir avanzando en esas etapas son esos. Pero no hay ningún problema en que vosotros corráis más, corráis en paralelo. Al final, yo creo que lo importante es el resultado, y si tenéis necesidades adicionales de acelerar, lo que sí no podríamos en esta convocatoria es retrasar más las fechas, porque es un ejercicio piloto que queremos lanzar y sí cerrarlo con esa, diríamos, punto de tener proyectos listos como a mediados de diciembre, para que a partir de ahí, a principios de año, los proyectos ya puedan entrar a relacionarse con el ecosistema, a lanzarse, a ponerse en marcha. Entonces, dentro de los umbrales que hemos planteado, máxima libertad y agilidad, seguro. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? Tenemos. Perdón. ¿Podría presentarme con otras organizaciones sociales o entidades públicas o privadas? Perfectamente. Gracias. ¿Significa que si yo mañana incorporo en la web la idea que tengo de negocio interesante para empleabilidad de jóvenes, empezáis a ayudarme pasado mañana? No. O sea, está claro. Bueno, volvemos a empezar si queréis. No empezamos pasado mañana. No, que como te he oído y empezamos Primero, ya y empezamos puede ocurrir que no se seleccione al final, con lo cual lo sentiríamos mucho, pero del 18 de junio al 28 de julio nosotros os esperamos. A partir del 28 de julio trabajamos nosotros con lo que nos hayáis propuesto y seleccionamos aquellas iniciativas que consideremos que pueden armarse conjuntamente o estén suficientemente armadas para que puedan ser al final, en ese proceso que describíamos antes, puede ser al final viables y escalables y que se genere un proyecto suficientemente maduro. Y ese número de proyectos serán nuevamente seleccionados en un segundo filtro para que sean los que entren en ese ecosistema de apoyo por parte nuestro. Esa madurez consiste en que si tengo que hacer un estudio de marketing, un estudio de mercado, una plataforma informática, una serie de cosas, ¿todo eso lo hacéis vosotros? No, lo hacemos juntos. O sea, a nosotros no nos lances el desafío, que lo lanzamos nosotros. Es decir, aquí nadie puede escurrir el bulto. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañaros, ¿vale? Pero quien lo hacéis sois vosotros. ¿Vale? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Soy Rosa, de la Fundación Trébol. Quería preguntar, yo lanzo la idea, pero claro, yo no soy yo sola, somos un grupo de trabajo. A los sprint, ¿puede a veces sustituirme a algún compañero de grupo de trabajo si no puedo venir? Sí, esto es un trabajo en equipo y, por lo tanto, y además hay una intensidad grande que entendemos que... Eso lo definiremos de todas formas en la primera sesión de trabajo, donde os contaremos cómo es todo el proceso, quién debe venir, cómo se debe hacer, o sea que... Gracias. Allí, una última pregunta. Sí, dos últimas preguntas. Hola, buenas tardes. Me llamo Guadalupe. Quería hacer dos preguntas, Javier. Primera, en los Spring, solamente, o a los Spring o a las jornadas, ¿solamente puede asistir las entidades seleccionadas o...? Sí, solamente? a esa pregunta, sí. Vale. Otra cuestión. Creo, no sé si me confundo, que los días que habéis elegido son días laborables. ¿Sí? ¿Es así? Es que yo, por ejemplo, vengo de Cáceres, entonces para mí, bueno, y supongo que para gente que esté aquí, en Madrid, también un día laborable es un día en el que tenemos cantidad de retos ya comprometidos y cuestiones comprometidas. Entonces proponía, pero no sé si es viable, el que se pudieran realizar en fines de semana, con lo cual estaríamos en un contexto mucho más tranquilo, mucho más creador, en fin, eso, nada más. Perfecto, tomamos la idea. En principio hemos pensado, porque lo estamos haciendo así, en días laborables en otros ámbitos, porque es verdad que este es un tema en el que os dedicáis de manera diaria, ¿no? Entonces,
es tan creativo el miércoles como el sábado, aunque entiendo que para los que estáis fuera de Madrid pueda ser más fácil el sábado que el miércoles, ¿no? Pero en principio están planteados los miércoles y veríamos, tomamos nota, no te prometo nada. Y la última pregunta que había por allí. Sí, yo. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, puesto que hemos hablado tanto de cooperación y colaboración, etcétera, que me parece súper interesante, si podríamos tener conocimiento, cada asociación de los que estamos aquí, de todos los proyectos o de todas las asociaciones, o sea, porque quizá sí que pudiéramos colaborar entre nosotros. ¿Cómo podríamos? ¿En qué página web o cómo podríamos tener acceso a esta información? Pues eso está fenomenal. ¿Te refieres tanto bien a las ideas que vais a plantear o a lo que hacéis? Pues me refiero a lo que a cada asociación que, por ejemplo, en las que estamos aquí ahora, ¿no? Pues qué es lo que hacen, o sea, un poco el nombre y a qué se dedican, o porque muchas veces el mismo proyecto que podemos nosotros plantear, pues podríamos echar mano de algunas cosas que plantean otras asociaciones, o en fin. Pues nada, déjanos que veamos si eso es posible hacerlo y cómo es posible hacerlo, Sí. Porque es verdad que es información que cada uno nos habéis planteado. Aquí, cada uno que os habéis apuntado conforme a vuestro nombre y vuestra organización, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. No sé si eso te refieres a compartir eso y que cada uno luego decida, porque no habéis transmitido el proyecto, ¿no? Claro, ya, pero me refiero Todo lo que hacéis, en un principio a tener conocimiento de a qué se dedica cada asociación y después, en base al proyecto que nosotros presentemos, pues a lo mejor echar mano de algo que necesitamos y que Pues estamos... para eso lo mejor es presentarse Sí. y ser seleccionada. Vale. ¿Vale? Y seguro que... venga, muchas De acuerdo, gracias. gracias. Bueno, una última pregunta, por ser un caballero. Yo quería decir lo mismo que ha dicho esta chica que no veo desde aquí, que ha hablado ahora. Entonces, supongo que habrá gente que no quiera que los demás se enteren la idea que ha tenido, y otros sí, ¿no? Entonces, yo lo que quería proponeros, para poder enterarnos los que no nos importe compartir nuestras ideas, es hacer una jornada más. Una jornada igual que hemos venido ahí, en que las organizaciones que quedan, en 2 minutos, 3 minutos, digan, yo me dedico a esto, y la idea que yo tengo es esta, y me gustaría saber si alguien más está interesado. ¿Te llamas? Me llamo Julio. Fenomenal. En colaborar conmigo o me puede ayudar de alguna manera a desarrollar lo que yo quiero, aunque Julio. no sea una de las ideas que se selecciona. Pues mira, Julio, la verdad es que como tenemos una serie de talleres al año abiertos, tomamos nota, no sé si este año nos da tiempo porque creo que tenemos ya organizados, pero como idea de presentación puede ser una idea interesante, por lo tanto te lo agradezco. Quiero acabar dando las gracias. Dando las gracias en primer lugar al equipo, aunque parece que todos somos Fundación Botín, hay un equipo que es más humano, que es la colaboración entre dos fundaciones, Fundación Botín y Fundación Más Humano, con Cristina Pérez de Lema, María, Carmen, que son las verdaderas innovadoras en esto. Es más, si las hubiéramos hecho caso de cómo íbamos a hacer esta presentación, me había tocado bailar, cosa que he agradecido que al final, no, por aquello de la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias también a las entidades que habéis aceptado el reto de formar parte de esa comisión de expertos. Blanca, de Junior Achievement, estaba Pilar, que yo creo que se ha tenido que ir, de CEAGE, Francisco Mesonero, de la Fundación ADECO, Ana Millán, de la Fundación Accenture, Nacho Sequeira, de la Fundación Exit, y, por supuesto, Tubin. Y muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por asumir el reto de compartir vuestras ideas con nosotros y con todos los demás, por pensar en uno de los retos que hoy es más importante para la sociedad española, como es el desempleo juvenil, por seguir luchando y estar a pie de batalla en cada una de vuestras organizaciones y por tener el coraje de apuntaros a partir de mañana a este desafío. Así que, de verdad, muchas gracias por estar aquí.